¿Cómo fue la relación entre Balbín y Perón, a la vuelta de Perón, y cómo es la reacción de Alfonsín? Bueno, lo que pasa es que es cierto lo que está diciendo vos, digamos, Balbín pensaba que Perón podía ser la solución a ese grave conflicto social que estamos viviendo y que él también apostaba a la burguesía, todo ese sector, Lanusse, Balbín, por dar los nombres, Alfonsín, Gelbar, Lorenzo Miguel, todos esos se basaban en el mercado interno con intereses distintos, pero todos estos querían defender el mercado interno. La URSS necesita, cuando más afiliados tenía, más cuota social cobraba. O sea, todos estos sectores estaban interesados en defender fuertemente el mercado interno, en sustituir importaciones y que la Argentina tuviera un lugar en el sistema productivo internacional. Esto era la jugada de estos sectores. Alfonsín, por yo te decía, Alfonsín, junto a los sectores más de izquierda del radicalismo, eran también los más jóvenes, temían mucho a Perón, porque el radicalismo te inculca mucho el temor al fascismo y el temor a Perón. Ilía estaba convencido que Perón era un fascista. No era un fascista porque siempre son los trabajadores, y que todas sus características eran fascistas. Entonces, como ellos, el radicalismo siempre creyó en esa formalidad, la legalidad, la libertad, siempre, y Alfonsín usando eso, como quería correrlo al viejo Balbín, que era un tipo de derecha, lo enfrentó. Y por eso cuando van a las elecciones, a la interna primero, iba una lista que saca la minoría igualmente, que saca casi un tercio de los votos, que es Alfonsín con Conrado Torani, y por otro lado estaba Balbín Gamón. Balbín, aparte, siempre fue un hombre de La Plata, un hombre muy vinculado a los sectores más pudientes y más ricos de la ciudad de La Plata, los hombres que eran grandes productores agropecuarios, siempre tuvo esa impronta. Él y su hermano, que era escribano, los dos siempre tuvieron esa impronta de estar muy vinculados a los sectores de poder más derechosos. Por eso que Balbín dice esa desgraciada frase en el 75 en contra de la guerrilla fabril. Ellos estaban convencidos, Balbín y ese sector del radicalismo, estaba convencido que había un sector de izquierda que había penetrado en las comisiones gremiales internas y que quería llevar a la toma del poder de Lenin en el 17 y que estos eran tipos que había que sacar de la fábrica. Entonces decía que era más peligrosa que la guerrilla urbana o la de mi provincia, la del monte tucumano, la guerrilla fabril. Entonces, y siempre estuvo vinculado. Yo te quiero decir que la Rúa comienza siendo abogado de Bungibor. O sea, todo el sector siempre fue más abogado de la patronal que de los trabajadores. Alfonsín, en cambio, siempre fue un abogado de pequeños comerciantes, de pequeñas cooperativas. Como abogado no tuvo una profesión muy fuerte, tampoco le interesó. Y en cambio siempre tuvo una lógica hacia los derechos humanos. ¿Sí? Y el sector que estaba ligado a él, por un sector muy ligado a los derechos humanos y muy ligado a que había que respetar la vida y lo demás, haga lo que haga. El tipo, por más que sea culpable, no lo podía masacrar, ni desaparecer, ni torturar, ni nada por el estilo, que todo ese sector que en ese momento estaba Hipólito Solari Yrigoyen, estaba Mario Abel Amaya. Sí, yo quería hablar de Amaya, porque vos estuviste hablando de Balbín, de lo que era Balbín, y yo recuerdo que cuando Amaya y creo que Solari Yrigoyen fueron secuestrados a comienzos del gobierno militar, luego reaparecen y Amaya murió como consecuencia de las heridas sufridas durante la tortura. Exacto. Ni en ese momento lograron sacarla a Balbín frente al cadáver todavía caliente de su correligionario, le sacaron media palabra sobre la dictadura militar. Ese era Ricardo Balbín. Y esto, lo que dice Raúl, cuenta todo tal cual es. O sea, era muy fuerte la puja entre ese sector de derecha que creía que el otro no tenía derecho a vivir y que había que sacarlo de la sociedad como si fuera un tumor. Y el otro sector decía, todos tenemos derecho, tenemos que abrir, dialogar, entender qué país queremos, podemos ponernos de acuerdo. Es más, muchos de los sectores de la izquierda de ERP venían del origen del radicalismo. Facundo, no él se llamaba Benito Urtiaga era hijo de Facundo Urtiaga, que era un diputado de San Nicolás, diputado nacional por San Nicolás. Se busca el cadáver de Urtiaga todavía con el cadáver de Santucho. Son los dos que se supone que están enterrados en Campo de Mayo. Benito Urtiaga y Santucho. Sí, sí. Bueno, eso ya no sé, pero el padre, Facundo Urtiaga, era un diputado, un importante diputado del alfonsinismo de esa época. Y
y muchos de ellos vienen así. Santucho mismo viene el padre fue diputado provincial en Santiago del Estero, en la ciudad de Santiago del Estero, donde son ellos, el padre de Santucho. O sea, sí, había un sector del radicalismo que estaba más cercano a entender qué estaba pasando y a decirse que la violencia abajo era respuesta a la violencia arriba, y no que era una propuesta revolucionaria que iba a cambiar la sociedad. En cambio había otro sector, que es el sector de Balbín, que es el sector de Contín, que es el sector de Pugliese, el sector de Trócoli, el sector de La Rúa, el sector de lo que después se llamó la línea nacional, inclusive con sectores más gorilas todavía. Cuando se abrazan Perón y Balbín, cuando se hace la hora de los pueblos, bueno, vienen Perón y Balbín a llamar las elecciones, Balbín se da cuenta y convence al resto del partido que es necesario hacer las elecciones para sacar a los militares y para parar el grado de conflictividad que existía en el país, y se abrazan. Los dos, cuando viene Perón, se abrazan ahí en Gaspar Campo, que parece que ponemos Palvito cruzó una tapia, no me acuerdo bien cómo fue la historia. Subió por la puerta de atrás, saltó una tapia que estaba en el contrafrente de la propiedad, porque adelante estaban todos los peronistas que lo tenían a Perón de vuelta en la Argentina después de 17 años que se había exiliado, entonces no podía pasar. Se abrazan los dos, inmediatamente hay un sector en Mendoza, que se llama Caucha Nacional, que era la línea nacional, pero se abre por derecha. Eran tan gorilas que estuvieron en contra de Balbín que se haya abrazado con Perón, que es el sector de Causa Nacional, donde ahí está la línea que está Cobos, el que fue vicepresidente de Cristina, era esa línea nacional. Ahí está en línea, de Causa Nacional. Ahí está Genú, que fue uno que después se suicidó por un asunto de una defraudación, cuando fue, ¿te acordás la famosa Baneico? Sí. El curro ese, bueno, ellos no explicaban. Gobierno de la Alianza. ¿Quién? En el gobierno de la Alianza. Claro, que era senador nacional. Y todo eso es sector de Causa. ¿Se suicidó o lo...? ¿A Genú? Y muchas veces muchos asesinatos son presentados de ese modo, como suicidio. Yo recuerdo... Escribió una carta. No porque... No dice que se escrito también. Nadie se comprobó judicialmente la caligrafía. Escribir cartas, puede escribir tanta gente, puede escribir cartas. Yo recuerdo, no por haberlo vivido, que en el año 25 se suicidó un poeta soviético que se llamaba Eugen Mayakovsky, y se dice que sus últimas palabras fueron: no disparen, camaradas. No disparen, camaradas. Bueno, está bien, pero en el caso este no lo sé, pero te quiero decir, el sector, y también en Santa Fe se fue otro sector del recalismo que estaba liderado por San Martino. O sea, los sectores más reaccionarios hubo sectores más reaccionarios inclusive que Balbín, pero Alfonsín y todo el sector de él, representaba siempre el sector de centro-izquierda, socialdemócrata, defensor del mercado interno, defensor del trabajo nacional, defensor de los derechos personales. Tenía siempre como proclama Alfonsín, todos ellos tenían como proclama el acta de los derechos humanos del 48, por eso querían hacer el día ese como feriado nacional en conmemoración de los acuerdos de derechos humanos del 48 que 49, la Declaración sí, 49, Declaración Universal de los Derechos Humanos. Exactamente, o sea, creyendo en eso. Y Balbín, te repito, solapadamente, yo puedo contar algo personal. Por supuesto. Mira, algo personal, yo te digo, así como vos contás de lo que pasó con Mario de la Maya, en mi provincia hay 3 desaparecidos del Partido Radical. Uno es el presidente del partido, don Ángel Gerardo Pizzarello, para todos el flaco Pizzarello. A él lo sacan de la casa el 24 de marzo del 76 y aparece el 1 de julio del 76 con 7 balazos en el cuerpo y la boca cosida con alambre. Y ahí sí Balbín tuvo que pedirle a los militares que apareciera, porque la tortura más grande, yo tengo 2 primos hermanos desaparecidos, la tortura más grande, mi tío se dejó morir de tristeza, mi primo desaparece en el 76, el 4 de abril del 77 muere mi tío Juan de tristeza, tomaba y no comía. La peor es la desaparición física, porque no lo tenés. Entonces lo hicieron aparecer en una plaza en Santiago del Estero, pero en estas condiciones, la boca cosida con alambre y con 7 balazos en el cuerpo. Por eso digo, Balbín, y así como tuvo ese ciclo del radicalismo contestatario, Balbín se cansó de darle intendentes, Balbín, Angeló, toda la derecha se cansaron de darle intendentes a la radicales. Acá en la ciudad de Buenos Aires, del Chiopo de la radical, que lo reemplaza Cacciatore, no lo pudo haber hecho sin la anuncia del partido. Es más, en el caso del interior de la provincia de Buenos Aires, en el caso de Córdoba, sea un intendente radical y el partido proponía otro intendente radical para reemplazarlo. O sea, es un partido, hoy está claramente el partido cegado a la derecha, pero ya en el balbinismo tenía esa matriz de defensa de los grandes sectores más enriquecidos del país.
liberales hasta en su pensamiento. No hay casualidad que cuando llega de la Rúa de gobierno hace lo que hace, no es casualidad. La Rúa siempre fue un hombre constitucionalmente de derecha. Se habrá disfrazado vanguardista en el Frente Amplio, con el Frente Amplio, el Frente Grande, que ya había hecho ese acuerdo. La alianza. En la alianza, se disfrazó de eso, pero él siempre fue un hombre de derecha. Yo digo, a los 25 años era abogado de Bungibor puesto por el partido. Vamos a un tema musical y queda poco tiempo. Yo propongo hablar en el próximo bloque, lo hacemos largo, el próximo bloque hasta el final, y propongo que hablemos de la etapa de Grispum, que nos va a dar para bastante. Dale. Más los alpargatazos.